Buenas tardes, profesor. Vamos a esperar unos minutos más a ver si se acopla más gente, ¿sí? Como usted diga, profesor.
Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a empezar, si les parece. Sí, profesor. Al aporte. Bueno, vamos a empezar. Eh, Hoy vamos a hablar posiblemente de la política pública más importante que tenemos, que son la política fiscal. Básicamente la política fiscal, también conocida como finanzas públicas. Vamos a hablar un poco sobre tiene éxito si no pensamos lo primero en cómo vamos a conseguir los recursos, que es la parte más importante. Sin la plata no podemos hacer. Ahora, ¿me escuchan, verdad? De mi parte, sí, profesor. ¿Ven mi pantalla? Sí, se ve, profesor. Sí, profe, perfecto, se ve. Bueno, como venía hablando, hoy vamos a hablar un poco de la política fiscal, básicamente, lo que es la finanzas públicas en Paraguay. Y vamos a tratar de entender un poco cómo funciona nuestro país y algunos conceptos que son muy importantes para que podamos entender, ¿verdad? Hoy la clase va a estar atada en eso, ¿verdad? El objetivo del módulo de hoy es conocer un poco aspectos fundamentales de la administración financiera del Estado. La administración financiera del Estado es bastante amplia, bastante compleja muchas veces, pero es, digamos, el sistema que administra todo el sistema que administra todo el manejo de recursos dentro del Estado paraguayo. Es un sistema que maneja el presupuesto, la contabilidad, la tesorería, el crédito público, las contrataciones, el patrimonio, la parte de personal, los ingresos públicos, la inversión pública, el control interno y externo. Básicamente comprende todos estos subsistemas, comprende lo que es el sistema de administración financiera pública. Para eso vamos a tratar de entender un poco cómo está conformado. Ya habíamos hablado nosotros en clases anteriores de cómo está conformado el sector público paraguayo. Fíjense en el cuadro que le estoy mostrando, donde tenemos un gobierno central, tenemos básicamente un gobierno central y unos gobiernos municipales. En el presupuesto público paraguayo, la administración descentralizada está conformada por diversas entidades públicas, pero fíjense que el gobierno central se divide básicamente en dos grandes grupos. Todo lo que es administración central, que está constituido por el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, más la Contraloría y otras entidades. Y la administración descentralizada está constituida por los gobiernos departamentales, o sea, las gobernaciones, los 17 que existen, las universidades, las entidades de seguridad social, las empresas públicas, el Banco Central, las entidades financieras públicas y los entes autónomos y autárquicos, que son casi 23, ¿verdad? Entonces ahí está mezclado de todo un poco. Esta es la configuración del sistema público paraguayo para el manejo de recursos. Si ustedes donde miran eso van a encontrar, por ejemplo, esto en el clasificador presupuestario está totalmente dividido la conformación del sistema público paraguayo. Los gobiernos municipales está totalmente aparte, totalmente disgregado. ¿Por qué? Porque los gobiernos municipales tienen una ley orgánica municipal propia
donde ellos tienen que tener a su cargo todo el sistema de manejo de recursos y de gastos, para lo cual está, digamos, la forma de aprobación, está de acuerdo a la ley que regula a los municipios, y en caso supletorio nomás le afecta lo que es la ley 1535 de Administración Financiera del Estado. Ese en forma supletoria le afecta a los gobiernos municipales, pero los conceptos generales que vamos a ver incluye a los gobiernos municipales. ¿En qué consiste básicamente la actividad financiera del Estado? Y es como, por eso ahí en la lámina habla básicamente de lo que es, como cualquier persona humana, como el hombre mismo, el Estado también tiene necesidades individuales y necesidades colectivas, ¿verdad? Por un lado están las necesidades individuales, que son los materiales e inmateriales, y están las necesidades colectivas. El Estado básicamente se basa en tener necesidades que competen a la sociedad. Como habíamos hablado en clases anteriores también, hay funciones que son propias del Estado, como la justicia, la emisión de la moneda, la defensa nacional, etcétera, que son propias del Estado, que no desempeñan la actividad privada, pero que el Estado debe financiar eso. No hay otra forma, digamos, en que el Estado pueda cumplir. Y ustedes saben que el Estado, los abogados saben mejor que yo, que el Estado tiene una capacidad coercitiva, que es donde puede exigir, por ejemplo, el cobro de impuestos, cosa que nosotros los particulares no podemos hacer. Entonces, desde ese punto de vista, el Estado tiene esa peculiaridad de que para cobrar impuestos tiene esa capacidad coercitiva, pero para gastar necesita hacerlo con un cierto criterio. ¿Por qué? Porque debe hacerlo con criterios sobre todo de equidad, de economicidad, porque sencillamente la plata que tiene el Estado no alcanza para las múltiples tareas y funciones que tiene el Estado. Por eso que las necesidades colectivas implican para el Estado básicamente lo que son servicios públicos. Los servicios públicos son todos aquellos servicios que pone a disposición del Estado de la ciudadanía y que el ciudadano debe abonar por ello. Uno son, por ejemplo, el servicio de agua potable, de alcantarillado sanitario, de luz eléctrica, etc. Y del otro lado están las funciones públicamente, propiamente dichas, que son eso que habíamos hablado. La justicia, ¿verdad? Las relaciones exteriores, esas son funciones propias del Estado que no puede delegar y de cual hay que financiarlo. Y no hay otra de financiar, sino es a través de los impuestos. Y los impuestos pagamos todos nosotros a través del sistema tributario que tiene cada país. En nuestro país, nosotros tenemos una carga tributaria hoy no más del 11%, y eso hace que el Estado tenga una capacidad de recaudación muy limitada, y eso simplemente lo que hace es dejar de cumplir con las necesidades colectivas que implican para el Estado un gasto público. No tenemos muchos recursos, y eso hace que el Estado no pueda cubrir todos sus requerimientos, todas sus funciones no pueda cubrir 100%. Por eso que estábamos hablando, dice, la actividad financiera para satisfacer la necesidad colectiva, por un lado tiene que tener ingresos y por el otro lado tiene que tener gastos, ¿verdad? Funciona como cualquier persona. Ingresa por un lado a través de impuestos y gasta por el otro lado en educación, en salud, en relaciones exteriores, en defensa, en justicia, etc. Esa es la actividad lógica del Estado. Por un lado recauda y por el otro lado gasta. Entonces, tiene que haber una planificación de los gastos, porque como los ingresos son limitados, no alcanza para todo lo que queremos, entonces tenemos que saber utilizar lo que se llama priorización de gastos. ¿Cuál es lo primero que debe tener el Estado? Debe atender primero el Estado para poder cumplir con sus fines y sus objetivos públicos. Ahora que después de esta semana, que es vital para nosotros como país, donde tenemos un nuevo gobierno que asumió el martes, ustedes se dan cuenta que la mayoría de las entidades públicas están asumiendo las nuevas autoridades, están viendo con su nueva gente,
y están en un proceso de conocer un poco qué es lo que tiene cada institución, qué ingreso va a tener, qué gasto les sobra para gastar, porque nuestro presupuesto es anual. Entonces tienen hasta fin de año 3 o 4 meses de manera a poder gastar lo que se pueda, lo que tenga, y encarar el año 2024 con un presupuesto totalmente nuevo y renovado. Esa es más o menos la actividad que hoy están la mayoría de las entidades públicas. Me atajan cuando ustedes lo necesiten. Otra cuestión importante es, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber como administradores de las políticas públicas? Nosotros tenemos que tener como administradores un concepto bastante sencillo, cuál es la que el presupuesto público o el gasto público se debe hacer con este círculo donde habla de programar el gasto público. El gasto público ¿por qué hablamos nosotros de programar? Porque la programación de los gastos públicos está relacionada con un proceso de planificación. Nosotros tenemos que planificar solamente. No se puede hacer, hacer un gasto público sin saber para qué se va a gastar, qué se va a conseguir con eso. Por eso que habla de programar el gasto público, de poder saber qué cosas vamos a lograr con tal o cual gasto. A eso me refiero cuando hablo de programar. El otro punto importante es la gestión propiamente dicha. Hoy en día en las finanzas públicas modernas se habla mucho de la gestión pública, pero no desde el punto de vista de la gestión digamos, desde el punto de vista contable o financiero, sino básicamente de qué se consigue con la gestión pública. No es cuánto guaraní se gastó, sino qué se logró con ese gasto público. Acá normalmente sobre todo la prensa, habla mucho de la ejecución presupuestaria de las entidades públicas, pero lo toman como de vista una cuestión simplemente numérica. Dice ejecutó 20, 30, 70 o 80%. Pero eso es un indicador nada más, no dice más nada eso. Lo que tiene que completarse la información es qué se logró con eso. Se vacunó más niños, se educó mejor, más niños entraron en la escuela, se construyó más rutas, etcétera, etcétera. Tiene que haber una unidad de medida, de manera que podamos gestionar y saber si nuestra gestión fue un éxito o un fracaso. Ese es el punto fundamental que tenemos que conocer conceptualmente cuando hablamos de gestión pública. El otro punto importante que tenemos que tener, sobre todo en un país como el nuestro, donde, bueno, en todos los países se busca mucho el registro. ¿Qué quiere decir eso? La transparencia del gasto público. Nosotros tenemos que dejar registro de absolutamente todo lo que hacemos en función del Estado, porque eso nos va a posibilitar tener digamos, una transparencia con la ciudadanía. Porque acuérdense que lo que pagan los impuestos somos nosotros, los ciudadanos, y nosotros tenemos el derecho de conocer qué se hace con nuestro dinero. Es un concepto, esto que yo le digo es un concepto muy antiguo, pero que es importante que sepamos para qué se hace esto, ¿verdad? Registrar no quiere decir solamente contabilizar algo, sino que transparentar el gasto público. Porque, como yo le dije, los que pagan los impuestos son los que deben conocer lo que se hace o no se hace con su plata. Entonces, a eso se refiere el proceso de registrar. Y el último punto es controlar y evaluar, que es controlar más desde el punto de vista legal, desde el punto de vista lógico, ver que en realidad el gasto público debe hacerse en base a ciertas normativas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo presupuestado comprar fluorescentes, no puedo con ese presupuesto comprar agua, tengo que comprar fluorescentes. A eso se refiere el control básicamente. Y la evaluación es básicamente la evaluación del punto de vista de la gestión, lo que digamos. Si mi presupuesto es de 100 y gasté 90 y tenía que vacunar 100 niños y yo vacuné solamente 30, entonces algo está fallando ahí. Gasté mucha plata y no cumplí el objetivo que me propuse. Entonces a eso se refiere el proceso de evaluar el gasto público. Desde el punto de vista de la gestión, desde el punto de vista legal, y eso debemos tener en cuenta conceptualmente de manera que podamos nosotros saber
que todas las políticas públicas se basan en un presupuesto y ese presupuesto debe ser, digamos, registrado y sobre todo evaluado. ¿Cuáles son los antecedentes legales, las consideraciones previas que tenemos que tener? En el año 1999, en Paraguay, surgió lo que hoy conocemos como la Ley de Administración Financiera del Estado. Es una ley muy moderna que se basa más o menos en el modelo mexicano, pero que hace que el Estado pueda tener unas ciertas variantes, ¿verdad? En materia de ingreso público, gasto público, y se incorporó un nuevo concepto en la ley del año 1999, que es el financiamiento. El financiamiento es desde el punto de vista de digamos, del endeudamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado, si recauda 100 y gasta 80, perdón, si ingresa 100 y gasta 120, ese 20 que le falta tiene que cubrir con endeudamiento. Y a eso se refiere el proceso de endeudamiento que hablamos. La ley del año 1999, como les dije, es una ley relativamente nueva, es una ley relativamente nueva, ya casi 23 años, pero suple a todas las leyes viejas que ustedes ven ahí en la lámina. La ley orgánica de presupuesto, por ejemplo, era del año 68. Después hay otra ley del año 67 que habla de las normas de contabilidad. A otra ley del 56, que es la ley orgánica y administrativa del Estado. La organización financiera del año 1926. Todas esas leyes se derogaron y quedaban en la única ley de administración financiera, que es del año 1999. Esta es la ley que hoy nos rige, en la cual vamos a tratar de mirar un poco sus principios y algunas cuestiones que son básicas de manera que podamos documentar. Básicamente la estructura de la ley es esta, la ley 1535/99, que habla de toda la ley, de todos, digamos, los principios de la ley de administración financiera, la ley normativa financiera del Estado, el sistema de presupuesto, habla del sistema de inversión pública, el sistema de tesorería, de crédito de deuda pública, de contabilidad pública, de control de evaluación, de la organización y funcionamiento del CIAF, que es nuestro sistema actual, el de las responsabilidades y algunas disposiciones finales. Esta es la estructura de esta ley madre, es la ley más importante en materia de administración financiera. Es una ley, como les dije yo, que es muy moderna en su aplicación porque incorpora conceptos muy modernos de hoy, de los años del 2000 para adelante, que se utiliza en la mayoría de los países de América Latina y de países europeos también, con algunas variantes. Y vamos a ver, el primero habla del capítulo único, habla de los principios generales. Y en los principios generales, ustedes fíjense por favor, voy a agrandar más. Dice, esta ley regula la administración financiera del Estado, que comprende el conjunto de sistemas, normas básicas y procedimientos administrativos a los que se ajustarán sus distintos organismos de independencia para programar, gestionar, registrar, controlar, evaluar los ingresos y el destino de los fondos públicos. ¿A fin de qué? ¿Qué es lo que se busca con esta ley básicamente? Lograr que las acciones en materia de administración financiera propicien economicidad, eficiencia, eficacia y transparencia. ¿Qué es lo que básicamente se busca? Que las instituciones públicas ejecuten y realicen digamos, sus actividades financieras, la utilización de recursos dentro de estos principios que habla la ley. De economicidad, tenemos que buscar que sea lo más barato posible, de eficiencia, lograr lo que queremos al menor costo, de eficacia y sobre todo de transparencia, ¿verdad? Siempre sujeto a las normas legales que tenemos. El segundo objetivo o principio general son desarrollar sistemas que generen información. ¿Por qué habla de generar sistemas? Porque hoy el sistema financiero del Estado desarrolla varios sistemas, el de contabilidad, el de presupuesto, el de crédito público, el de sistema de recursos humanos. ¿Qué es lo que se busca con esto?
generar información, generar datos, de manera a poder tomar las decisiones mucho más fáciles. Sin esos datos es imposible tomar decisiones. Entonces, esta ley lo que permite es esto, generar subsistemas que son importantes. Se dice fomentar la utilización de técnicas modernas para la investigación y la gestión financiera. Esta ley también permite que nosotros podamos tener técnicas modernas de asignación de recursos. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado en años anteriores, había lo que se llamaba la ley del presupuesto base cero, el presupuesto base cero, ahora se habla mucho del presupuesto por resultado, etcétera, hace que esto se pueda utilizar, digamos, se pueda utilizar como un ratito me llama mi jefe, ¿me puedo disculpar 30 segundos? Sí, profesor, adelante. Hola. Disculpan, pero tenía que atender esta llamada. Bueno, otro tema importante, como les dije, es la generación de subsistemas que nos genere información oportuna. Todos los sistemas que genera la ley permite eso. El otro, fomentar la utilización de técnicas modernas para la investigación y la gestión financiera. Es una ley, como les dije yo, que nos permite investigar. Se habla del presupuesto por resultado, presupuesto base cero, etcétera, y hace que eso podamos tener la manera correcta de poder utilizar los recursos. Y un tema no menor es tener gente capacitada. Esta ley permitió que muchísima gente en recursos, en presupuesto se capacite. Eso hace que hoy en día tengamos esa posibilidad de poder tener personal muy capaz en diferentes instituciones públicas. Esta ley permitió eso. Mucha gente se capacitó, estudió, y eso hace que hoy se tenga esa gente capacitada en todas las instituciones. El artículo segundo de la ley habla de un tema muy importante, que es lo que se llama el principio de centralización normativa y descentralización operativa. Es un principio que está en la propia ley. ¿Qué es lo que dice básicamente este principio? Que en materia de administración financiera, el único que puede entender en materia del concepto, del entender los conceptos, los conceptos de la ley y sobre todo los conceptos que la propia ley establece, es el Ministerio de Hacienda. No hay ni la Contraloría puede tener esa capacidad de interpretación de lo que es el concepto en materia de finanzas públicas. Y el otro concepto incorporado, el otro principio es el principio de descentralización operativa. La descentralización operativa es una ley, es un concepto que habla de que las entidades públicas tienen que descentralizar la parte operativa, trabajarlo en forma descentralizada, pero los criterios normativos son centralizados. Solamente el Ministerio de Hacienda puede interpretar eso. Las normas solamente puede sacar el Ministerio de Hacienda. Por eso ustedes van a ver que hay un decreto reglamentario de presupuesto, hay un clasificador,
hay un decreto de lineamientos, todo esto lo fija el Ministerio de Hacienda, pero las entidades lo aplican, por eso se habla de descentralización operativa. A eso se refiere cuando se habla de este principio normativo que habla el artículo 2. Otro concepto importante es que, bueno, ya estaba repitiendo, el órgano rector en este es el Ministerio de Hacienda. Hacienda tiene todo el bagaje y la experiencia y la infraestructura que adoptó ya hace más de 20 años, en que esta ley es un modelo de gestión financiera pública, donde se desarrolla bajo la teoría de sistemas. Acá hay varios subsistemas. Lo que ustedes van a ver, el sistema de contabilidad, sistema de presupuesto, sistema de tesorería, todos son subsistemas que uniéndolas todas se convierte en un sistema único que es el Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado. Por eso que el órgano rector de esto es el Ministerio de Hacienda y es la que fija todo el proceso previo que es la de, digamos, el proceso de ejecución básicamente para las entidades públicas. No existe otra entidad que pueda fijar ese órgano rector. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de esta ley? Y el ámbito de aplicación de esta ley está constituida por la banca central. Ahí está todo el poder, todos los 3 poderes del Estado, con todas sus reparticiones, todas las entidades que ustedes se puedan imaginar, los gobiernos departamentales, entes autónomos y autárquicos, empresas públicas de seguridad social, empresas públicas mixtas, entidades financieras oficiales, universidades nacionales, todo el sector público, la Contraloría, etcétera, etcétera. Todas estas entidades en el ámbito de aplicación están obligadas a la interpretación y sobre todo a la ejecución de estos procesos, de estos conceptos que están en la propia ley. En esto tenemos que ser bastante claros. Todas las entidades están obligadas a utilizar esta ley como base de su trabajo financiero, básicamente. Ustedes tienen ahí en la propia ley de administración financiera. Bueno, esto ya habíamos hablado, el artículo 4 habla del organismo de entidades responsables, donde el Ministerio de Hacienda va a tener a su cargo absolutamente todo el control. El CIAS es reglamentado por el Ejecutivo y coordinado por el Ministerio de Hacienda. Y esta ley, de hecho, es interpretada 100% por el Ministerio de Hacienda, manejada 100% por el Ministerio de Hacienda. Hoy en día, creo que a partir de hoy o de mañana se constituye ya en el Ministerio de Economía por la ley que salió, donde se fusiona 3 entidades: la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría Técnica de Planificación y el Ministerio de Hacienda se juntan en una sola entidad que ya fue aprobada, que a partir de mañana se va a llamar Ministerio de Economía. Es un paso muy adelante que se tiene, porque ese concepto es un concepto también muy moderno, en donde el que reparte el Estado va a tener las reglas básicas del manejo de recursos humanos y de la planificación. La planificación no puede estar exenta, no puede estar lejos de lo que es la asignación de recursos, por eso lleva a su cargo, dentro de su ala, vamos a decir, el proceso de planificación básicamente. Siguiente módulo, vamos a empezar a hablar del sistema de presupuesto. Y acá hay una consulta que yo siempre le hago a los alumnos. ¿Quién entiende que presupuesto sea igual a dinero en efectivo? Ese es un concepto que muchas veces la gente confunde. La gente cree que el presupuesto público es sinónimo de dinero en efectivo, y no es así, no es sinónimo de dinero en efectivo. El presupuesto público no es igual a dinero en efectivo, porque uno puede tener 100 millones de dólares en su bolsillo, en el bolsillo de la entidad, digo yo, no en su bolsillo privado, pero si no tiene presupuesto no va a poder gastar ni un peso de esos 100 millones de dólares. Por lo tanto, el presupuesto público no es igual a dinero en efectivo. Es un concepto que tienen que meterse en la cabeza, porque en base a esto va a funcionar el resto de los conceptos que vamos a ver de ahora en adelante. O sea, no es igual a dinero en efectivo. El presupuesto público tiene varias definiciones, pero básicamente la más amplia es que el presupuesto como sistema es un conjunto de normas, técnicas, métodos
procedimientos empleados y de organismos involucrados en el proceso presupuestario en sus fases de programación, formulación, aprobación, ejecución, modificación, control y evaluación de los ingresos y egresos y su financiamiento. Fíjense la definición de presupuesto como sistema. Es un conjunto de muchas cosas, normas, técnicas, métodos y procedimientos en todas las fases. El presupuesto se programa, se formula, se aprueba, se ejecuta, se modifica, se controla y se evalúa. Fíjense lo amplio que es. Entonces, esta es una definición de lo que es el presupuesto como sistema. Fíjense un poco en las diferentes definiciones que vamos a ver. Conceptualmente, desde el punto de vista de la planificación del presupuesto, es un instrumento de asignación de recursos financieros. Acá la palabra más importante en esta definición es lo que está en la primera parte que dice, es un instrumento. Nunca el presupuesto puede ser un fin, un objetivo. Es un instrumento ¿para qué? Para el cumplimiento de políticas estatales. Todo lo que veníamos hablando de políticas públicas se realiza en base al presupuesto público. Por lo tanto, el presupuesto es un instrumento. Constituye la expresión financiera del plan de trabajo anual de los organismos y entidades del sector público. Ahí ya les doy, ahí dice claramente, es la expresión en dinero de un plan de trabajo. Por eso que la planificación es anterior al presupuesto. Entonces, fíjense bien en cómo se determina esto. Se elaborará por programas. Nuestra ley establece que el presupuesto se hace por programas presupuestarios y con técnicas adecuadas. ¿Qué quiere decir programas? Programas sí, son actividades que se agrupan conforme a la entidad. Por ejemplo, en la educación está agrupada lo que es la educación escolar básica, está la educación inicial, la educación media. Esos son, siempre es educación, pero se realizan objetivos sectoriales y eso se convierte en un programa presupuestario. ¿Para qué? Para conseguir las metas en esos programas sectoriales. Por eso se elaborar por programa. A eso se refiere. Después tenemos otra definición importante. Desde el punto de vista jurídico y contable, el presupuesto es un documento jurídico contable en que se indican los recursos y los gastos en un periodo correspondiente a 12 meses. ¿Por qué habla de 12 meses? Pues nuestra ley de administración financiera, en uno de sus artículos, habla de que nuestro presupuesto es anual. Es anual, por lo tanto, debe hacerse por un año. Nosotros en nuestro país no hacemos un presupuesto por varios años, sino hacemos por solo un año. Es el principal instrumento de política económica, que ya estábamos hablando de políticas públicas. Este es el principal instrumento de política económica de un país, porque en él se traduce en la planificación y la programación económica con la presupuestación. Yo si hago un plan de trabajo, debo después traducir en un presupuesto, y esta es la manera de poder hacerlo. Por eso que habla de que es el principal instrumento de política económica. ¿Por qué un documento jurídico? Porque en nuestro país se aprueba en una ley es un documento jurídico. ¿Y contable por qué? Contable porque en ese indican los recursos y los gastos, ingresos y gastos. No existe presupuesto con solamente gastos, tiene que haber también ingresos. Vean cómo le estoy pasando diferentes definiciones. Otra definición dice que el instrumento de asignación, ya habíamos visto, de recursos financieros para el cumplimiento de las políticas objetivos estatales. ¿Verdad? Eso ya habíamos hablado, se elabora por programas. Otra definición importante es el instrumento más importante de actuación dentro de la entidad financiera pública y que junto con la política monetaria tiene una mayor influencia en la corrección de los movimientos no deseados propios de una economía de mercado. ¿Por qué es importante el presupuesto como una actividad financiera pública? Porque tanto la política fiscal, que es el presupuesto, donde está el presupuesto, y la política monetaria son los principales factores para la economía de un país. Porque la política monetaria, ¿qué es lo que fija básicamente la política monetaria? Fija lo más importante
en un mercado de dinero que es la tasa de interés. La tasa de interés, el costo del dinero, tiene mucha influencia en el desarrollo económico de un país. ¿Por qué? Porque la base de la economía se traduce en préstamos que las empresas, los particulares deben hacer del sistema, el sistema de financiero, y eso va a posibilitar la inversión básicamente. Entonces, la política fiscal debe ser lo suficientemente sencilla, sin déficit, de manera que la política monetaria sea también sostenible, que el guaraní mantenga su valor, no como Argentina, que ustedes vieron que ayer y hoy están con la devaluación total de su moneda frente al dólar. Nosotros tenemos al revés, tenemos una apreciación del guaraní. De hecho, el guaraní tiene como 80 años de vigencia. Nuestro guaraní nunca se devaluó, básicamente, no como la Argentina, que ya cambiaron de moneda, etcétera, y hoy tiene una política monetaria muy depresiva, con un valor frente al dólar muy bajo, que hace que genere una inflación bastante elevada. En la Argentina hoy, y los que tienen parientes saben que la situación no está fácil. ¿Por qué? Por la alta inflación. Imagínense que ellos en un año tuvieron más de 100% de inflación, 104% creo que fue el último dato, y nosotros en lo que va de un año no alcanza más de 3,5%. Fíjense la diferencia en la inflación de uno y otro país. Eso, señores, es simplemente que la plata que ganamos cada día sirve menos. En Argentina esa situación está bastante difícil. La cuarta definición como sistema, de lo que ya habíamos hablado, es un conjunto de normas técnicas, métodos y procedimientos en todos los procesos. Vamos a ver ahora después el concepto de normas y técnicas que están incorporados en la ley 1535. ¿Cuál es la estructura del presupuesto público en Paraguay? La estructura básicamente es esta. Perdón, pasé. Esta es la estructura, donde tenemos un presupuesto de ingresos, tenemos un presupuesto de gastos y financiamiento, anexo de personal, y tenemos también un anexo analítico de costo y rendimiento de bienes y servicios de las empresas públicas. ¿Por qué se incorporan estos conceptos? Fíjense, tenemos un presupuesto de ingresos porque tenemos primero tener ingresos para poder gastar, después tenemos gastos. Financiamiento es básicamente el sinónimo de endeudamiento. Todo lo que no cubre el ingreso se trata de cubrir con la deuda, y la deuda tiene un tratamiento especial. El financiamiento. El anexo de personal quiere decir todos aquellos que trabajan en el Estado con un salario. Ellos tienen un sueldo que tienen que trabajar, en el cual debe estar lo suficientemente transparente, de manera que eso se maneje. Porque acuérdense que el salario de la gente constituye para el Estado lo que se llama un gasto rígido. Y ese gasto rígido debe estar contenido de manera que el Estado pueda cumplir con todos sus trabajadores. Y el último punto, que habla del anexo de cálculo analítico de costo y rendimiento de bienes y servicios, habla básicamente de que en nuestro país nosotros tenemos muy pocas empresas públicas, pero la tenemos, como el caso de INC, Petropar, etcétera, que necesitamos que ellos tengan una estructura de costo lo suficientemente transparente, y sobre todo transparente, y que se pueda individualizar, de manera que las empresas puedan vender sus bienes y servicios nunca por debajo del costo. Acá en años anteriores, nuestra empresa pública, por ejemplo, Petropar es un fiel ejemplo, compraba la nafta, el gasoil a 100 y vendía a 90. Entonces es imposible que las empresas públicas puedan sostenerse en el tiempo. Eso por una manera de subsidiar al Estado, sobre todo a la población, pero eso no es sostenible en el tiempo. Esa diferencia alguien tiene que cubrir, y si se cubre con impuestos es peor aún, no se va a poder hacerlo. Por eso es que se pide sobre todo aquellas que producen bienes y servicios. Yo le puse de ejemplo simplemente INC y Petropar, deben tener un cálculo. Yo debo vender mis bienes y servicios nunca por debajo del costo. Por eso que se habla de un cálculo analítico de eso.
Nuestro sistema presupuestario, como les dije, está estructurado de esta manera. Como ya les dije, este es simplemente con una cuestión de lámina. No tenemos presupuesto de ingresos, de gasto, de financiamiento, anexo de personal y costos y rendimiento. ¿Cuáles son los principios presupuestarios? Acá ya entramos a ver en conceptos. Estos principios presupuestarios, que son 5, vamos a tratar de desagregarlos uno a uno. Uno, el primero habla universalidad. ¿A qué se refiere de la universalidad? La universalidad quiere decir que los ingresos y gastos deben estar 100% en el presupuesto para que yo pueda ejecutarlos. Voy a poner como ejemplo. Yo si quiero comprar un tractor, tiene que estar presupuestado en el presupuesto para que yo pueda comprar. Si no, no se puede comprar un tractor. Tengo que tener en el presupuesto. Si yo quiero un fluorescente, tiene que estar presupuestado. Desde el punto de vista de los ingresos, habla de que todos los ingresos deben estar en el presupuesto de ingresos de una entidad para que yo pueda cobrar, por ejemplo. Vamos a suponer que yo quiera cobrar un arancel por los exámenes en la universidad. Tiene que estar autorizado primero por una resolución de cualquier facultad pública, y segundo, yo tengo que cobrar, meter en mi contabilidad de manera que yo pueda usar esos recursos. A eso habla de la universalidad. Yo no puedo ejecutar gastos ni ejecutar ingresos si no están en el presupuesto propiamente. La legalidad habla básicamente de que todo debe estar respaldado por una disposición legal. Sobre todo cuando el gasto es más sencillo porque está un clasificador presupuestario, hay un decreto reglamentario que establece la reglamentación, cómo gastar el dinero, pero una cuestión muy importante también por el lado del ingreso. El lado del ingreso debe estar también documentado de manera que me permita a mí cobrar, digamos, sobre todo las entidades que tienen fuente 30 o recursos propios. Yo tengo que reglamentar, tengo que tener una ley o un reglamento, una resolución, un decreto, alguna disposición legal que me haga suponer que, digamos, que estoy autorizado a cobrar ese ingreso. Por eso habla del principio de la legalidad. El tercer principio habla de la unidad. Y este principio de la unidad es un principio relativamente nuevo porque anteriormente, antes de la 1535, solamente se aprobaba el presupuesto de gastos. El presupuesto de ingresos no se aprobaba. Y hoy con este concepto nuevo, los dos presupuestos deben aprobarse, tanto el de ingresos como de gastos. Y deben estar en un solo documento, dice la ley. Por eso habla de unidad. Deben estar los dos aprobados y en un solo documento. No existe presupuesto de gastos solamente, existe presupuesto de ingresos y existe presupuesto de gastos. A eso se refiere cuando hablamos de la unidad. La anualidad es lo que estábamos viendo anteriormente. Nuestro sistema presupuestario es anual, empieza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre. Y ese es un principio que anteriormente ya existía, pero hoy se deja ya en la propia ley de administración financiera, establece como un principio básico, el principio de la anualidad. Nosotros no tenemos un presupuesto plurianual como tienen otros países, por ejemplo Uruguay no la tiene. El otro principio importante es el del equilibrio. El equilibrio es un principio también relativamente nuevo que entró con la ley de administración financiera y habla sencillamente de que el presupuesto de ingresos y gastos siempre debe estar equilibrado. ¿Equilibrado qué quiere decir? Si el presupuesto de ingresos es 1000, el presupuesto de gasto también debe ser 1000. Por supuesto, por una cuestión lógica, si el presupuesto es 1000, el gasto no puede ser 1200. Ahora, en el proceso de ejecución se puede dar eso que veníamos hablando, de que yo puedo recaudar menos y siento la necesidad de gastar más, entonces esa diferencia lo cubro con endeudamiento. Pero ese endeudamiento también debe estar dentro del presupuesto, por eso que habla del equilibrio. Siempre debe estar equilibrado el presupuesto de ingresos con presupuesto de gasto. Estos son los 5 principios básicos presupuestarios que establece la ley de administración financiera, que es nuestra ley madre en materia de finanzas públicas. Normas presupuestarias. Ya vimos principios, ahora vemos normas. Una cuestión importante en las normas que están en la ley habla de que todos los gastos y todos los ingresos, sobre todo los gastos,
que está en el presupuesto de una entidad, hay una norma que dice que debe guardar relación directa con sus fines y objetivos establecidos en la Constitución, en su ley o en su carta orgánica. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo agarrar y presupuestar, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Asunción, voy a poner como ejemplo, yo no puedo presupuestar ahí gastos que tengan que ver con prestar plata, por ejemplo, como un banco, como el Banco de Fomento, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no es, digamos, no es el fin, el objetivo de la Universidad Nacional. El objetivo de la Universidad Nacional hay que meter gasto que tenga que ver con su esencia, para lo cual fue creado una universidad. No puede agarrar y presupuestar inversión financiera, le va a prestar plata a su funcionario, por ejemplo. No puede meter eso en su presupuesto. Por eso habla de guardar relación directa con sus fines y objetivos. La descentralización de los recursos financieros es otra norma nueva. ¿Por qué? Porque desde que entró esta ley se crearon, sobre todo se transparentó mucho más lo que se llaman los recursos de fuente 30 o recursos propios. Lo que hace que las entidades hoy, muchas de ellas recauden sus propios ingresos, recauden y tenga que ver eso con la posibilidad de descentralizar los recursos financieros. Voy a poner como ejemplo la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, que tiene locales en todo el país, circunvisiones judiciales. Ellos recaudan sus ingresos, por ejemplo, en Encarnación y tratan de gastar eso que recaudan en Encarnación en el presupuesto de la Corte Suprema de Encarnación, por ejemplo, ¿verdad? A eso se refiere la descentralización de recursos. Esta posibilidad surgió como un concepto básico, una norma dentro de la ley 1535. Otra norma importante dice, no se incluirá ninguna disposición que tenga vigencia fuera del ejercicio fiscal. Por ejemplo, yo agarro y digo, yo para el año 2023 voy a crear un arancel en la universidad de cobrar por derecho a examen. Un ejemplo. Yo puedo crear eso, pero para el año que viene tengo que quitar una nueva norma jurídica que me autoriza a seguir cobrando ese arancel por examen, por ejemplo. Tengo que tener una vigencia plena, por eso que en nuestro presupuesto básicamente tenemos que tener todas las disposiciones legales vigentes en materia de ingresos sobre todo. Lo de gastos es más sencillo porque el presupuesto es anual de gasto, entonces tenemos, pero la parte de ingresos tenemos que tratar de tenerlo año a año, actualizar las disposiciones legales que tengan que ver con el cobro de ingresos. Eso es las normas presupuestarias. Ahora los criterios. Acá todo lo que estoy hablando son conceptos que ustedes van a encontrar en la ley, pero lo que quiero es explicarles para que ustedes tengan un concepto básico. Los criterios se estimarán bajo el principio de disponibilidad, dice. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una entidad pública hace una proyección de su presupuesto, deben hacerlo con el criterio de disponibilidad. Va a ejercer la disponibilidad. ¿Qué quiere decir disponer? Los ingresos, si yo hago una proyección, yo creo, supongo, proyecto que voy a recaudar el año 2024 1.000 millones, ¿verdad? Pero en base a ciertos criterios, yo creo que va a haber, vamos a poner como ejemplo la universidad. La universidad va a cobrar, tiene 1.000 alumnos y cobra 10.000 guaraní por derecho examen. ¿Cuánto es el ingreso que voy a tener? 10.000 por 1.000 alumnos. Entonces, mi ingreso por aranceles es 10.000 por 1.000, no sé, 10 millones. Entonces, yo creo que voy a tener esos 10 millones. ¿Por qué lo que se dice eso, el principio de disponibilidad? Porque a las entidades públicas no les conviene hacer un criterio que no sea disponibilidad de lo que efectivamente creo que voy a tener en caja, porque si no voy a estar mintiendo, ¿verdad? No es lo mismo, es como le voy a poner el ejemplo de nuestra casa. Yo creo que yo gano 10 millones al mes y hago mis gastos de acuerdo a los ingresos que yo genero en el mes, 10 millones. Mi pago de mi empleada, la luz, el teléfono, los gastos del súper, todo debe pasar, no pasar 10 millones de guaraníes en el mes. Porque yo hago mis gastos, hago con respecto a lo que creo que voy a tener. Si yo tengo un ingreso de 10 millones y agarro préstamos y mis gastos normales superan los 10 millones que yo cobro cada fin de mes, se va a producir lo que se produce en el Estado muchas veces, que es cuando yo me comprometo por 12 millones y ese 2 millones que no tengo,
tengo que financiar o dejar de pagar porque no tengo la plata, o si no tengo que endeudarme para poder cobrar. Entonces, por eso que habla de principio, de lo que efectivamente creo que voy a tener. A eso se refiere el principio de disponibilidad. Las estimaciones de ingresos constituyen metas a conseguir que pueden ser superadas por efectos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo le dije, los ingresos se estiman, yo creo que voy a recaudar 100.000, pero en la ejecución puedo recaudar 12.000. Entonces se puede superar el presupuesto de ingresos en la ejecución. Lo que no se puede superar es lo que está ahí abajo que dice, las asignaciones o créditos presupuestarios constituyen límites máximos para contraer obligaciones. Entonces, ¿por qué habla asignaciones o créditos presupuestarios? Fíjense el término que utiliza. Crédito presupuestario en ningún momento habla de la palabra rubro. Normalmente nosotros decimos, no hay por y rubro, no hay rubro. La palabra rubro es un término, primero es del viejazo, y segundo, no está en ninguna disposición legal ya. El término correcto es, la entidad no puede decir no tengo rubro. Lo que debe decir es, no dispongo o no tengo crédito presupuestario. Porque el crédito presupuestario es el límite máximo. El gasto, si yo tengo 1.000.000 para compra de fluorescente, hasta 1.000.000 puedo gastar en fluorescente. No puedo gastar 1.100.000. Por eso que constituye el límite máximo, dice, para contraer obligación. Fíjense la diferencia. Los ingresos sí se pueden superar porque yo puedo recaudar más de lo que supuse, pero el gasto no puedo gastar más de lo que está programado. Por eso habla de límites máximos. Esa es la diferencia fundamental entre ingreso y gasto. El cuarto criterio importante dice, una vez deducido el valor contabilizado en la deuda flotante y los fondos que tienen afectación específica, el saldo disponible al 31 de diciembre será destinado únicamente a financiar el presupuesto del siguiente ejercicio. Hay también un concepto importante. Como nuestro presupuesto es anual, yo puedo agarrar y, vamos a suponer, llego al 31 de diciembre y recaudo 100.000. Y mi gasto al 31 de diciembre es 90.000. ¿Verdad? Ese 10.000 que me sobró, porque yo recaudé 10.000 más que mi gasto, ese 10.000 constituye el primer ingreso al 1 de enero del siguiente ejercicio. Por eso se llama por eso se llama nuestro presupuesto anual. Se hace todo lo que ingresa menos todo lo que gasto, tengo un saldo. Ese saldo constituye el primer ingreso a financiar el ejercicio fiscal siguiente, que en este caso, lo que es, vamos a poner la universidad siempre como ejemplo, si al 31 de diciembre tiene un ingreso de 100.000 y su gasto fue 90.000, la plata que sobra en caja constituye el primer ingreso del siguiente ejercicio fiscal, que es el 2024. A eso se refiere el último criterio que le estoy hablando. Y acá empezamos a hablar de los conceptos y nociones generales de la clasificación programática. Fíjense, el presupuesto público paraguayo se establece básicamente en dos grandes niveles. Lo que se llaman los programas presupuestarios de tipo 1 o programa central y los programas de tipo 2 o sustantivo que se le llama hoy en día, que son básicamente la misional, digamos. En cualquier presupuesto público de cualquier entidad, ustedes tienen, digamos, lo transversal a la entidad pública, que es la parte administrativa del ministro o presidente del ente, son gastos que son transversales a toda la institución. Pero están los que se llaman los programas misionales, o en este caso sustantivos. Por ejemplo, vamos a poner como ejemplo el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación tiene un presupuesto de la administración propiamente del gobierno, del ministerio, y después tiene que es transversal a todos los programas, pero están los programas sustantivos, los programas misionales. La educación media, la escolar básica, la educación técnica, la inicial, etcétera. Todos son programas, son misionales. Entonces, todo se divide dentro de las metas y de los programas que fija cada entidad. Acá lo que hay que entender básicamente es que el presupuesto divide en dos grandes grupos. Las misionales propiamente dichas, o sea, para lo cual la institución fue creada, y están las transversales, que son
de soporte a los programas misionales. Ese es básicamente el concepto de clasificación programática que ustedes tienen en pantalla. El concepto, digamos. Voy a ir pasando, quiero llegar a un punto hoy. Esto es lo que veníamos hablando, los programas son el programa es un instrumento presupuestario destinado a cumplir las funciones del Estado, lo que habíamos hablado de los programas misionales, como en el caso de educación. Y los proyectos son aquellos que son ya mucho más específicos. Por ejemplo, en educación, construir escuelas en el departamento central, construir 100 escuelas. Entonces, la unidad de medida son cantidad de escuelas. 100 escuelas se construyen en el departamento central. A eso se refiere cuando habla de un proyecto. Son, digamos, mucho más acotados. Se permite identificar metas, unidad de medida, es por un plazo determinado, etc. Los programas sustantivos son de largo plazo y los proyectos son específicos. Son mucho más, digamos, más detallados y tienen esa peculiaridad. Los proyectos de inversión normalmente cuentan con otro tipo de gastos, como por ejemplo construcciones, dotación de maquinaria, etc. También tiene gastos corrientes, por ejemplo, si yo voy a construir, no sé, una escuela, necesito también ahí gente que trabaje, a lo mejor voy a contratar obreros, a lo mejor contrato una empresa que hace todo el proceso, etc. Por eso que hay estos conceptos básicos dentro de los proyectos de inversión. La actividad es aquel mucho más ya detallado, por ejemplo, dentro de un programa de educación inicial, por ejemplo, yo puedo dividir otra vez en actividades más pequeñas, por ejemplo, está la de educación de niños de 0 a 3 años, educación de 3 a 5 años, ya es mucho más específico, al mínimo nivel de detalle, vamos a decir. Y la obra propiamente dicha es una categoría programática de mínimo nivel, es la construcción de la escuela en la ciudad de Ipané, es mucho más específico. Eso también se puede hacer dentro del presupuesto. Se puede asignar recursos reales financieros de manera a poder terminar una obra. Pues. Fíjense que la desagregación del presupuesto se hace en base a una planificación. Yo tengo que saber qué es lo que voy a hacer y en base a eso estoy haciendo un presupuesto, ya sea detallado o no, de manera que pueda constituir y sobre todo expresar lo que la entidad está queriendo para esa entidad, para ese presupuesto. Profe, Las clases de programa, tenemos las actividades centrales que ya habíamos hablado, toda la parte apoyo a los programas misionales. Los programas centrales son lo que es la administración, el gabinete del ministro, del presidente del ente, la auditoría, etc. Todos son programas transversales, ¿verdad? Después tenemos los programas sustantivos, que son los programas, como le dije yo, misionales básicamente. Hay partidas no asignables a programas. Existen, por ejemplo, programas como, por ejemplo, la deuda pública. La deuda pública es un programa, yo me endeudo para construir escuelas, pero yo debo eso hacer como voy a pagar después la deuda y voy a ver un programa que no es atribuible a ninguna cuestión misional, sino que simplemente tengo que pagar la deuda. Entonces, por eso se llama partidas no asignables a programas. Yo no puedo decir, la deuda gasté en esto nomás y no afectó a esto, por eso son no asignables. Voy a tratar de acelerar un poco. Después llegamos a la clasificación por fuente de financiamiento, que como ustedes saben, la mayoría de las entidades manejan 3 fuentes de financiamiento en nuestro país. Tenemos lo que se llama la clasificación en fuente 10, conocida básicamente como recurso del tesoro. Eso se refiere básicamente a lo que proviene de los impuestos. La fuente 20, el recurso del crédito público, es todo lo que provenga del endeudamiento, del préstamo básicamente. Y la fuente 30, que es los recursos institucionales y las donaciones. La fuente 30 constituyen donaciones que las entidades deben, que tienen y que pueden utilizar. Entonces tenemos 3 fuentes de financiamiento grandes.
la 10, 20 y 30. Y esa es la definición de cada uno, el concepto que comprende cada uno. Vamos a seguir avanzando. A ver si llegamos. Eso ya les dije yo, la descripción de la clasificación por fuentes. 10, 20 y 30 que comprende. Recuerde que los préstamos son 20-20, las donaciones son fuente 30. Hay, por ejemplo, donaciones que tienen afectación específica. Por ejemplo, hay donaciones que son para determinados ministerios o para determinadas entidades, entonces solamente ellos pueden utilizar. Que es normalmente, ¿verdad? Después, la clasificación de los ingresos del Tesoro Público del Estado se divide básicamente en lo que comprende las tesorerías generales. Ustedes saben que el Tesoro Público está constituido, la Ley de Administración Financiera habla de que el Tesoro Público está constituido por todos los ingresos del Estado y la ley establece, está manejado el Tesoro Público por el Ministerio de Hacienda y ahí va toda la plata de todas las entidades públicas. El Tesoro Público tiene el control del dinero de todas las entidades públicas. Por eso la propia ley le faculta a que el Tesoro Público está constituido por toda la disponibilidad de todas las entidades públicas, menos los municipios. Pero el resto, el Tesoro Público del Ministerio de Hacienda tiene el control absoluto de todo. Ya sigue avanzando. A ver si podemos cerrar acá. Bueno, yo le voy a enviar, le voy a cerrar acá hasta clasificación por fuente de financiamiento. El día de hoy yo le voy a enviar al coordinador un trabajo que van a hacerlo sobre el gasto, sobre el presupuesto público. David, si está en línea, en privado le voy a pasar después yo un trabajo que lo van a hacer de manera que puedan entregarlo el próximo jueves. El próximo jueves nosotros tenemos clase y después tenemos un examen que yo les voy a pasar también a David, de manera que puedan ustedes mirar un poco los materiales. Este material que ahora tengo ya le voy a pasar yo, de manera que se pueda colgar en el sistema. Así que les agradezco el tiempo, les agradezco si hay alguna consulta, cuestiones muy técnicas, pero tenemos que avanzarlo, de manera que podamos cerrar el programa que me había fijado. ¿Alguna consulta en particular? Yo le voy a enviar después el trabajo para colgar en la plataforma. ¿Alguien está ahí? ¿Alguna consulta? Nada, profesor, todo muy claro. Muchas gracias por todo. Ninguna, profe. Bueno, yo les voy a dejar acá y estén atentos a la plataforma, por favor. Les voy a pasar yo a David de manera que pueda colgar el trabajo de hoy. Así que gracias y Dale, nos vemos profesor. el otro jueves si Dios quiere. Hasta el Gracias, próximo profe. jueves, Hasta profesor. luego. Gracias. Gracias a Gracias, ustedes. profe. Hasta luego.